El evangelismo ya no funciona, las campañas de antes ya no son efectivas hoy. Soy tu amigo el pastor Daniel Recuenco y hoy vamos a tratar de esa frase, de ese argumento que hemos escuchado muchas veces. Y es que es verdad, efectivamente, en el mundo de hoy, en las generaciones de hoy, pareciera que el evangelismo como se hacía antes no está dando los resultados que esperamos. Quédate en este video y hablaremos de los 10 errores más comunes al planificar el evangelismo en estos días. Bueno, yo escribí este documento hace algún tiempo atrás. Sigue teniendo algunos aspectos que son vigentes para nuestros días. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a capacitar iglesias o también en algunas reuniones con pastores y hemos tenido la bendición de poder hablar algún tema de esto a nuestros líderes, este es un punto que yo toco con mucha frecuencia. Ahora, quiero decirte algo. Es verdad, la misión de hoy, el evangelismo de hoy, no puede revestirse con los elementos que se usaban antes y que podían haber dado efectividad o resultados en generaciones pasadas. Yo soy adventista de cuarta generación, he visto mi vida creciendo dentro de la iglesia y he sido testigo de los cambios que ha tenido la iglesia a lo largo de los años. Pero quiero decirte que todavía el evangelismo sigue dando resultados si lo hacemos bien. Así que te quiero hablar de 10 errores comunes al planificar y al hacer evangelismo en la iglesia local. Empecemos con el número 1. No tener un programa permanente de oración e intercesión por las almas a las que se desea alcanzar. Sabes, querido, Dios ha prometido darnos las almas. Así lo dice el libro de Salmo 2:8. Dios desea que las personas sean salvas. Y el vehículo para que esto ocurra es la iglesia, pero necesitamos oración. No es una batalla física, no es una batalla de cuartel a cuartel, es una batalla espiritual. La ganancia de almas, el llevar el mensaje a las personas, el poder predicar el evangelio y ganar personas para Cristo, sigue siendo una batalla espiritual. Y en toda batalla y terreno espiritual necesitamos apoderarnos de la armadura de Dios y en especial de la oración. Número 2. No hacer de la iglesia parte activa del evangelismo. Desde la siembra hasta la preservación de los nuevos creyentes, necesitamos una iglesia participante, no solamente expectante. Y esto es algo que está ocurriendo hoy en día en muchos de los escenarios del mundo. La iglesia pasa a ser una iglesia que debiera estar discipulando, debiera estar activa, debiera ser protagonista de la misión, a ser una iglesia que consume los cultos, que se siente en la banca para ver la programación o ver lo que se va a mostrar. Entonces pasamos de ser una iglesia con un foco de misión a ser una iglesia de espectáculos, de eventos. Y mi amigo, mi amiga, líder, pastor que me estás viendo, este es uno de los mayores desafíos que tienen los líderes y pastores hoy en nuestros días. ¿Cómo podemos llevar a la iglesia a un estado de misión y no solamente a un estado de contemplación de la misión? Porque pareciera que la iglesia solo está contemplando la misión, pero no la está haciendo. Recuerda que la iglesia no tiene una misión, la iglesia es la misión de Dios. Es decir, nosotros nos constituimos en la parte activa, en el brazo ejecutante de la Mission Day, de la misión de Dios, de alcanzar a las personas para su reino. Así que tenemos que trabajar en esta área fuertemente, hacer que la iglesia tenga una parte activa y protagonista en la misión. Número 3, no tener una aproximación amigable a la comunidad usando el método de Cristo. Necesitamos salir del salero, somos la sal del mundo, pero a veces nosotros nos olvidamos que la iglesia primitiva no solamente predicaba la verdad, tenía buen testimonio, etcétera, sino que dice que el pueblo los quería, el pueblo los apreciaba, porque era una iglesia que estaba inserta en la comunidad y suplía las necesidades de la comunidad. Necesitamos ser una iglesia que pueda tener una lectura social de lo que ocurre a su alrededor, crear puentes, no solamente que nos conozcan por las cosas que nos oponemos del mundo, sino por las cosas que estamos proponiéndole al mundo para que sean mejores, diferentes, más felices. Número 4. Hacer evangelismo sin conocer los intereses y necesidades de la comunidad a las que se desea alcanzar. Necesitamos una iglesia significativa para la comunidad, que esto está conectado con el número 3. En la tercera, el énfasis era mezclarnos con las personas, seguir el método que
Jesús nos dejó y que Ellen White lo registra de una manera fantástica en el libro del Ministerio de Curación, página 102. Me gusta mucho, sobre todo la frase en inglés, cuando dice ella, "The Savior mingled with people". Jesús se mezclaba con la gente. Y no está hablando que practicaba sus pecados ni sus cosas pecaminosas o vicios. Jesús se mezclaba con las personas amigablemente, suplía sus necesidades, sus intereses, estaba cercano a ellos y eso hizo de que pudiesen tener una identidad más profunda. Así es que necesitamos conocer esos intereses y esas necesidades que tiene el mundo. 5. No tener una ruta, tiempos y metas claras en cada uno de los procesos, desde la siembra, el cultivo, la cosecha, la preservación de los nuevos discípulos. No se hace evangelismo improvisadamente, querido. No es porque hoy se me ocurrió el sábado empezar una serie de evangelismo, vamos a hacerlo. No, no, no. Tenemos que planificar. El evangelismo tiene un foco, ganar almas para Cristo, ¿no? Llevar a las personas a tomar decisiones. Esto requiere planificación. El éxito no se improvisa, el éxito se prepara en el evangelismo. Número 6. Emplear estrategias y métodos que hayan perdido vigencia relevante para los tiempos y las generaciones de hoy. No podemos usar métodos que en el pasado, por muy efectivos que hayan sido y por muy recordados que los tengamos en nuestra memoria, van a ser necesariamente efectivos hoy. Algunos serán efectivos, otros no. Las generaciones han cambiado, el lenguaje es distinto, es diferente, el lenguaje comunicacional, la semiótica de las nuevas generaciones, muchos conectados a las redes, al internet. Entonces necesitamos, pues, odres nuevos para vino nuevo. Las verdades son las mismas. Seguiremos predicando las enseñanzas de Jesucristo. Seguiremos teniendo la Biblia como nuestro fundamento de fe y práctica. Pero necesitamos presentarlo de una manera que conecte con el mundo de hoy, con las generaciones de hoy. Solo ponte a pensar, hoy en día los jóvenes, las generaciones de hoy, ven videos de 10 segundos, 20 segundos, un reel que dura 60 segundos. Muchas veces quizás queremos presentarles la verdad en un video que demora 2 horas. Nos desconectamos de sus realidades y de sus intereses. Quizás queremos enseñar una verdad que es fundamental, es bíblica, es necesaria, es importante, pero estamos utilizando un vehículo equivocado. Así que estamos predicando las mismas verdades de siempre. Claro que sí, no nos vamos a separar de ellas, tampoco, pero necesitamos trabajar más en los métodos y las maneras, cómo acercamos esas verdades a las generaciones de hoy. ¿Ok? 7. El programa diario de evangelismo no debe ser extenso, debe acondicionarse al lugar y a las personas que se quieren alcanzar y no en los miembros de la iglesia. Debemos estar pensando en el pez. Y esto es algo muy importante. Mira, yo he dirigido muchas series de evangelismo en mi vida. Desde la primera, cuando tuve 15 años de edad, de eso hace 35 años. Y he visto diferentes tipos de formatos de series de evangelismo o campañas de evangelismo, como les llamábamos antiguamente. Pero hay un error que se comete mucho, yo lo he cometido muchas veces, y es hacer de una serie de evangelismo un programa demasiado cargado, demasiado pesado, y en algunos casos pareciera ser un culto con una liturgia preestablecida, con muchas partes antes de la exposición de la palabra. Mi amigo, una serie de evangelismo es para las personas, para las que están afuera, las que no conocen de la fe, las que no son parte de la iglesia, no para el pez, no para las personas que ya estamos en la barca. Y este es un tema que requiere de madurez de parte de la iglesia. La iglesia tiene que pensar que debe de recibir a personas que son nuevas, que son diferentes, que son distintas, que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser inclusivos, abrazarlos, recibirlos, porque la verdad de Dios se va a recibir de manera progresiva y va a generar cambios en la vida de estas personas de manera progresiva. Por lo tanto, no intentemos hacer de una noche de evangelismo un culto demasiado extenso, un programa que tenga una semiótica propia de nosotros, con un lenguaje muy cerrado, con términos que a nivel de iglesia sí conocemos, pero la gente que está viniendo a una serie de evangelismo no necesariamente va a conocer nuestra
jerga o nuestra forma religiosa en que nos dirigimos unos a otros. Tenemos que pensar en la persona que está entrando a la iglesia por primera vez, que está teniendo un encuentro con Jesús. Ese tipo de empatía misional o el método encarnacional que tenía Pablo, ser griego al griego, ser judío al judío, es lo que necesitamos más en estos tiempos. A veces no conectamos con las personas porque de alguna manera queremos que ellos nos entiendan a nosotros. Pero mi amigo, el evangelismo se basa en que nosotros tenemos que empatizar con ellos. Nosotros vamos hacia ellos, no ellos vienen a nosotros. Jesús dijo, id, vayan. La iniciativa de comprender, de empatizar va de parte de nosotros, no de parte de ellos. Amén. Vamos adelante. El número 8. Hacer llamados indirectos e inseguros. Esto lo he visto y yo lo he vivido y yo lo he hecho. De repente estoy en duda si habrán personas para tomar su decisión y empiezo a hacer llamados un poco trastabillados, dudosos. No, tu llamado tiene que ser claro, tiene que ser bíblico. Utiliza fundamentación bíblica. Hay textos de la Biblia que nos llaman a tomar decisiones, a ponernos en la brecha donde tenemos que decidir seguir a Cristo o no. Entonces tus llamados tienen que ser directos, tienen que ser progresivos. El primer día no invites a las personas directamente a tomar decisiones radicales. Trata de que sea progresivo. Ahora, esto va a depender de tu auditorio. Si tú sabes que en tu auditorio hay personas que ya estudiaron la Biblia, que han recibido cursos bíblicos, que están listas para la decisión bautismal, si sabes de eso, si estás cierto en esta información, si lo has constatado, entonces lánzate a hacer llamados bautismales desde el primer día. Pero si tú ves que el auditorio es mixto, hay de todo, hay gente que llegó por primera vez, hay personas que tú no sabes si están tomando o no decisiones, si han estudiado la Biblia o no, trata de ser progresivo, que tu serie tenga un clímax siempre, un punto donde las personas sepan que las decisiones más importantes tienen que ser tomadas en esa conferencia. Puede ser la persona levantando la mano, pasando adelante, aunque últimamente la gente tiene bastante vergüenza o temor social. Les cuesta ser expuestos o ser vistos, no les gusta el compromiso público. Así que lo que me ha funcionado es hacer unas tarjetas donde colocamos varias opciones. Hoy decido seguir a Cristo, quiero que me visiten, deseo ser bautizado, quiero conocer más a Dios, etc. Y esas tarjetas las damos en la entrada de la conferencia, de modo que las personas desde el ingreso ya sepan qué cosa deben escribir o qué decisión van a tomar. Esas tarjetas entonces van a ser importantes en algunos casos. Tenemos algunos formatos que podríamos compartirles también. Número 9. Creer que los bautismos vendrán por generación espontánea o por el talento del evangelista. Las cosechas bautismales, queridos, no es por el talento del evangelista, es por obra del Espíritu Santo, pero es también por el trabajo que ha hecho la iglesia anticipadamente. La siembra que hizo y que preparó a las personas para tomar esa decisión. No es que lleguen de un momento a otro, no es generación espontánea. Oh, viene el pastor fulano de tal, con él va a haber bautismos. No, mi amigo. Si no hay siembra, no hay cosecha. Eso es un principio bíblico. Entonces la iglesia que tiene en su agenda una serie de evangelismo a final de año, pues debiera pensar desde enero, febrero, hacer un programa donde movilice a la iglesia para la misión, para la siembra, sea a través de contactos misioneros familiares, vecinos, grupos pequeños, círculos de amistad por afinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es nuestro tema, pero es un tema muy fascinante. ¿Cómo podemos hacer que la iglesia siembre correctamente? Cuando la iglesia siembra correctamente, te aseguro que con la ayuda de Dios tendrá cosecha. Pero eso será materia de otro seminario que estaré subiendo también aquí en las redes. Número 10. Hacer del evangelismo solo un evento en el año. Debe ser la forma de la vida de la iglesia. El evangelismo, mi amigo, no es solo cuando se está haciendo la conferencia, la campaña, como decimos popularmente. El evangelismo empieza desde el momento en que la iglesia ya está dando estudios bíblicos, se está vinculando con la comunidad, tiene grupos pequeños por afinidad, está estableciendo redes de apoyo, se convirtió en un centro de influencia que pueda suplir necesidades de su entorno. Desde ese momento ya es evangelismo. Pero tiene que ser un evangelismo intencional. Vale decir
que este tipo de evangelismo que va a hacer la iglesia tiene un foco. No es solamente entretener a las personas con actividades, porque podemos estarnos engañando. La iglesia puede hacer muchos eventos, muchas actividades, y al final convertirse en una productora de eventos y no una iglesia hacedora de discípulos. Existen iglesias productoras de eventos y existen iglesias hacedoras de discípulos. ¿Cuál es la diferencia? La iglesia que produce eventos solo quiere llenar una agenda, quiere que la gente llene sus butacas, sus sillas, sus bancas. Quiere ver a la iglesia siempre llena, con cosas nuevas, buena música, buenos programas, una película, etcétera, etcétera. Pero no tiene un propósito final. Una iglesia productora de eventos le cuesta desarrollar una intención misional al final de cada evento o como secuencia de una cadena de eventos. Solamente hace eventos pues para mantener un panorama para la iglesia los fines de semana. Y esto yo lo he escuchado mucho en los jóvenes. Los jóvenes preguntan, ¿qué habrá en esta iglesia hoy día? ¿Qué habrá este sábado en la iglesia tal? Pues yo voy para allá. Están buscando un panorama. Es como una iglesia Netflix. Yo busco con el control remoto que me gusta y eso es lo que voy a ver. Pero mi amigo, la iglesia, sin dejar de hacer eventos, fíjate lo que te voy a decir. Yo no estoy en desacuerdo con los eventos. Sin dejar de hacer eventos, sin dejar de hacer programas, conciertos, almuerzos, tiene que darle una intencionalidad misional. Si no le da una intencionalidad misional a esos eventos, si no lo hace parte de una estructura, de una secuencia misional, entonces está haciendo tiros al aire, no está teniendo un foco. Pero una iglesia hacedora de discípulos sí tiene un foco. Sí sabe que celebrar Navidad puede ser lindo, pero le va a dar una intención misional. Sabe que llega el Día de la Madre y puede desarrollar un programa lindo, pero también tiene una intención misional. Acercarse a las madres de la comunidad, establecer conexión con las madres solteras que están pasando momentos difíciles en el vecindario, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia está pensando en pescar, porque finalmente, querido, es a eso a lo que el Señor Jesús nos llamó. El primer llamado apostólico está basado en aquella frase de Jesús: yo los haré pescadores de hombres. ¿Estamos pescando? Así es que el evangelismo sí funciona, pero cuando se lo hace correctamente y a la manera de Dios. Nos vemos en un próximo seminario. Que Dios te bendiga.